Estoy muy contenta de estar aquí. De hecho, hace un rato caminé por los pasillos de filología y me emocioné mucho porque hace 10 años que me doctoré y no había vuelto, pero no oficialmente, que vine con Laura, así que estoy encantada de estar aquí. Y me solidarizo por completo con el profesor Juan Antonio Ríos. De hecho, mi tesis fue sobre Miguel Hernández, por lo cual estoy interiorizada sobre varios de los vericuetos de los procesos. Y bueno, para no tardar más, empiezo a comentarles de qué va este trabajo. Tengo 10 minutos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, yo para no pasarme porque tiendo a hablar bastante. El trabajo se llama, como ven en pantalla, Fenómenos de Liminalidad, las canciones del antifranquismo y sus performances. Y en verdad, este va a ser el comentario de un artículo que publiqué en la revista Signa, la revista de semiótica de la UNED, y responde a un derrotero, digamos, de distintas investigaciones que he venido llevando a cabo dentro de, o en el marco del proyecto Poemas más Poemas, Poesía para más gente, la poesía en la música popular contemporánea, que es uno de los proyectos que tiene una web bastante potente de la UNED, dirigido por Guillermo Laín Corona y por Clara Martínez Cantón. Algunos fragmentos los voy a leer y otros los voy a comentar justamente para acotar, si no extenderme más del tiempo dado. Para introducir el tema, lo que quería comentarles es que la canción que me interesa analizar en esta oportunidad se caracteriza por la singularidad intransferible de un autor. Esta idea le pertenece a Marcela Romano, quien es reconocido por el público, pero ingresa en la academia, como es sabido, merced a los fueros propios de esta. Además, se produce un efecto de identificación entre el que escucha y el que interpreta, que perdura en la memoria sentimental de varias generaciones de españoles y de latinoamericanos, por supuesto también, quienes actualizan sus consignas de acuerdo con las distintas circunstancias de su tiempo histórico. Dicha canción de autor, cuyas manifestaciones más contestatarias fueron englobadas bajo la discutida etiqueta, y que luego podemos también volver a discutir, de canción protesta, es interpelada por la urgente gramática necesaria, diría Alberti, de la lucha antifranquista de los años 60 y 70, actualizando las cualidades homeostáticas y agonísticas de la tradición oral popular y recuperando los folclores regionales. Esta es una idea, por supuesto, que le pertenece a Walter Ong, ¿no? La idea de que, sobre todo en la cultura popular, hay una instancia de perpetua lucha propiciada por el propio lenguaje. No solo produce toda esta tradición de la canción de autor, piezas originales y música, mejor dicho, la poesía de los escritores censurados por el régimen, sino que esas nuevas textualidades vehiculizan una declaración de principios que en ocasiones deviene texto colectivo de combate, inspirados por un movimiento internacionalista cuyos nombres consagrados son, entre muchísimos otros, Brassens, Brel, Gainsbourg, Parra, Jara, Sosa, los folk singers norteamericanos. Los jóvenes de la época, en su mayoría universitarios o burgueses junto con algunos obreros, llevan sus composiciones a aquellos espacios que escapan al control oficial y manifiestan su distanciamiento tanto en el plano político, adhiriendo a los movimientos revolucionarios y rechazando la dictadura franquista, como en el cultural, enfrentándose a la hegemonía de la canción comercial y también a lo que Manuel Vázquez Montalbán denominó canción nacional, una canción que sobre todas las cosas manejaba las coordenadas del status quo, era andalucista en cuanto a sus temas y también apelaba a ciertos motivos de un Lorca, digamos, más bien comercial y bajo una mirada interesada.
Todo esto en el marco de lo que Almazán llamó el nacional flamenquismo. Por supuesto, en gran medida, todos estos cantautores lo que hicieron fue continuar la propuesta y, digamos, los intereses, sobre todo la idea de transformar las estructuras sociales de los poetas sociales de los años 40 y 50, sobre todo Blas de Otero, Celaya, Hierro. Bien, en cuanto a cuáles son los ejes que me interesa trabajar o que me interesaron trabajar en este artículo en particular, en principio, una retórica que podemos llamar retórica del compromiso, pensando y centrándonos no tanto en lo que la escritura puede decir, sino en lo que ésta hace al decir en concreto. Poetas y cantautores construyen entonces una retórica del compromiso que concibe la expresión poética como un arma cargada de futuro, un trabajo o acción inscriptos en un aquí y ahora concretos, en la que se reflexiona sobre unos valores éticos proyectados en lo público y cuyos creadores, hombres y mujeres comunes o simples ciudadanos, oscilan entre la exposición de su autobiografía y la colectivización de la enunciación. Además, también es fundamental pensar en el etos que se construye en esas canciones, en las canciones y también en el propio espectáculo, como vamos a ver, ¿no es cierto? El etos pensado, y lo cito a Ballard, como la identidad poética capaz de asumir lo que los versos declaran, es decir, la capacidad que tienen los cantautores, en este caso, para generar una coherencia entre lo que dicen dentro del espectáculo, cómo se dirigen a su público, cómo se visten, cómo interpretan y aquello que manifiestan en esas canciones. En concordancia con las reflexiones sobre la dimensión corporal y sentimental que las canciones ponen en juego, Simon Fried sugiere pensar el acto de escucha, ya no vamos adentrando en el aspecto más cercano a lo teatral, como una performance, por medio de la cual se realizan ciertos valores. Conforme con su teorización, y lo cito, la música nos proporciona un intenso sentido subjetivo del ser social, articula y ofrece a la vez una experiencia inmediata de identidad colectiva. Las formas de reunión, cuyo ejemplo más representativo es el concierto, dicen y hacen por fuera de lo eminentemente discursivo, significan más allá de los reclamos orales o escritos que planteen. En última instancia, en tanto fenómeno de liminalidad, y por supuesto me estoy refiriendo al concepto esbozado por Jorge Duati, la canción, al igual que el teatro, potencia la colectividad en la recepción y no se inscribe en su faceta más espectacular dentro de una narrativa cultural más o menos imaginada. Los versos de canciones fueron recitados o cantados en conciertos, mitines y demás celebraciones políticas, reforzando a través de la voz y del cuerpo los alcances de la función perlocutiva y la carga patética del mensaje, dando a la oralidad carácter colectivo. ¿Cómo podemos pensar estas distintas performances? Bueno, a partir de esta etiqueta acuñada por Jorge Duati de fenómenos de liminalidad a la que me voy a referir a continuación, y para pensarla fundamentalmente elegí 3 canciones. La estaca de Luis Lage, luego la canción de Antonio Labordeta, Canto a la Libertad, y por último, Para la Libertad de Miguel Hernández, que imagino que todos conocerán. Yo agregué las canciones por las dudas, pero son, digamos, forman parte de la historia musical sentimental, ¿no es cierto?, de España y en parte también, sobre todo, Serrat, de Latinoamérica. En cuanto a esta idea de fenómenos de liminalidad que Duati desarrolla en el libro que se llama Teatro Matriz, Teatro Liminal, centrándose en la filosofía del teatro, él dice que se puede pensar la historia del teatro a partir de la idea de la disposición de la mirada que exige.
Entonces, para él, tanto el teatro matriz como el teatro liminal tienen que ver con la reunión o el convivio y la, digamos, singularidad de cada una de las puestas en escena, la poiesis corporal como los parlamentos y el texto dramático en sí mismo, literario, luego cobran, digamos, corporeidad, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, la expectación, la relación entre los actores y su público. ¿Qué sucede con el teatro liminal? Serían todas aquellas otras experiencias que lo que propician son la pregunta, ¿no?, por su especificidad, la pregunta por el género. ¿Son o no son teatro? ¿Sí? Posee las características más importantes del teatro matriz, pero incluye características que en las clasificaciones aceptadas no se corresponden con el teatro, sobre todo pensando en el teatro desde sus configuraciones modernas. ¿Sí? Liminalidad, va a decir Dubatis, la tensión de campos ontológicos diversos en los acontecimientos teatrales. Arte-vida, ficción-no ficción. Por ejemplo, las experiencias en donde participan actores que en realidad no lo son y son las personas que tuvieron esas experiencias. Pienso en el teatro, por ejemplo, en Argentina, de Lola Arias, cuando ella pone en escena a excombatientes de Malvinas. ¿Sí? Cuerpo natural, cuerpo poético, representación, no representación, presencia, ausencia, teatro, obras de arte, teatralidad social, teatralidad poética, convivio y tecnovivio, ¿no? Las posibilidades del teatro en la actualidad, en donde, sobre todo en la pandemia, vimos una gran cantidad de representaciones que no tenían prácticamente nada que ver con lo que estábamos acostumbrados, sobre todo al hecho de concurrir a un determinado espacio para que se desarrollara esa poiesis y ese convivio. En cuanto a las canciones en sí mismas, en el primer caso, en el de Lach, la canción a la que me voy a referir, esta fue grabada en el año 1968, en la cara B de un EP integrado por 4 composiciones en el celo de la llamada Nova Cançó Catalana. Él formó parte del mismo grupo iniciático del que formó parte Serrat, que no voy a decir un nombre porque lo voy a pronunciar mal en catalán y prefiero no hacerlo, pero después me voy a referir a esto en particular. La canción, como todos sabemos, de algún modo resguarda la memoria del pueblo y encarna la sabiduría popular porque el protagonista de la misma es el abuelo Siset, ¿sí? Alguien que nos recuerda cómo ha sido la lucha durante la guerra civil, por supuesto de modo velado, para sortear la censura, ¿sí? Y ese guante lo recoge la primera persona de la canción, ¿sí? Aquella que en el estribillo dice: si tiramos fuerte, la haremos caer a la estaca. Ya no puede durar mucho tiempo, seguro que cae, 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 pues debe estar ya bien podrida. Si yo tiro fuerte por aquí y tú tiras fuerte por allí, seguro que cae, cae, cae y podremos liberarnos. Por supuesto, la estaca es una alegoría ajustada del franquismo que se ha enquistado en el poder y ese todos al que alude la canción es el pueblo español. En cuanto a la performance en sí misma, elegí una en concreto que es la más notoria para hablar de la canción. Por eso vuelvo al momento en que Lach se consagra como cantautor y en que nace, cito, un mito, una leyenda y un himno gracias a la dictadura. El 13 de diciembre de 1969 en el concierto en el Palau de Barcelona. En ese momento Lach le explica al auditorio que no puede cantar la estaca porque se lo han prohibido. Por supuesto, la censura, que censuraba la mayor parte de los conciertos de los cantauteros de la época. Para sortearla, improvisa una versión instrumental. Lo que sucede después solo puede escucharse en un disco en vivo, Ara y Aquí, que lamentablemente hoy solo está en manos de coleccionistas, pero ha sido difundido por varios cronistas de la época. Mientras el músico toca la guitarra acompañado por Francesc Burol al piano, el público canta la canción de pie. Esta apropiación de la misma supone, por un lado, el inicio
de un derrotero en el que la autoría se diluye. Tengamos en cuenta que la canción a lo largo de los años va a ser adoptada desde entonces por el sindicato polaco Solidaridad, las manifestaciones de la primavera árabe en Túnez en el 2014, en Bielorrusia en el 2020, entre muchos otros casos. Y entonces se torna muy difícil establecer, según la comunidad de escucha, cuál es la pieza original y cuál es la versión. Y por otra parte también hay que pensar que esa situación en concreto, ese concierto, es un verdadero ejercicio de la soberanía popular, o en términos de Butler, un ejercicio performativo, dado que es una práctica que incluye las manifestaciones de los cuerpos, ¿no? Cobra una dimensión eminentemente política. La música, a pesar de estar en compás ternario, genera un tiempo en dos partes que puede acompañar la acción de estirar, y cuando comienza el estribillo, ésta se ralenta, indicando al público que ese es un momento propicio para su participación, cantando, aplaudiendo o moviéndose. La letra, al usar fórmulas propias de la oralidad, como las repeticiones, las preguntas retóricas y el estribillo, favorece el recuerdo de sus líneas y la intervención activa de los receptores. Pero es sobre todo la propia performance, el etos autoral del cantante y la instancia de libre expresión que generaban los conciertos y festivales de música en los 60 y 70, inexistentes en otras esferas de la vida social, los que habilitan la posibilidad de entender este tipo de recitales como mitines políticos. Así Luis Lag y su público enfrentan a la dictadura con sus canciones, pero también con sus cuerpos. Su actuación no se limita a estar presentes, sino que por el mismo hecho de estarlo, ésta se realiza, o lo que es igual, sus cuerpos encarnan una serie de ideas, traducen en la acción aquello que pregonan. En el caso de La Bordeta, para la canción, reproduce la típica escena del cantautor de la época, ¿no? Generalmente en solitario, en el medio del escenario, con una luz alumbrándolo y simplemente con su guitarra. Como hemos visto a, sobre todo, Paco Ibáñez, a Pastor, incluso al propio Serrat, etc., ¿no? Es bastante trillada esa imagen. En el caso de La Bordeta sucede algo parecido, pero en este caso era más difícil encontrar una sola interpretación en el escenario que nos permitiera pensar en esta performance. Entonces lo que hice fue pensar más bien en cómo se transforma en el himno de Aragón, Canto a la Libertad. Esta es una canción que aparece en un disco de 1975. Pensemos que es en el momento justamente en que muere Franco y comienza la transición. Por lo cual, la canción se registra en, fíjense que sintomático el título, Tiempo de Espera. Y ese título se corresponde con muchos de la época, con otros como por ejemplo Este tiempo ha de acabar, de Elisa Serna, o Al borde del principio, de Adolfo Celdrán, ¿no? Todos dan cuenta de ese momento bisagra. En el caso de La Bordeta, no sé si recuerdan la figura del cantautor, no solo se reproduce esto mismo que comentaba anteriormente, el cantautor en el escenario con su guitarra, sino que además en cada uno de los retratos que uno puede encontrar, sobre todo periodísticos, de La Bordeta, coinciden todos en su humildad, en su manera de ser, en su austeridad, ¿sí? Todos de alguna manera conforman un etos autoral que, digamos, constituye la imagen de un autor popular en un sentido amplio. La canción, en concreto, Canto a la Libertad, prescinde de regionalismos y marcas contextuales y está cantada en español. Pero recordemos que La Bordeta es quien también recupera las otras lenguas de Aragón. En Canto a la Libertad, como decía, se prescinde de los regionalismos
y se entrega al canto de la libertad, es decir, a la exaltación de un valor republicano por antonomasia. Desde su primera línea anuncia la llegada de un nuevo tiempo histórico, en el que todos veremos una tierra, dice la canción, que ponga libertad. El tono profético heredado de los poetas sociales enlaza en esta oportunidad con una propuesta utópica. El encuentro con un mundo mejor, producto de un proyecto colectivo contrario a la censura y al poder estatal. Del mismo modo que Esteban Bach piensa la Marsellesa, podemos decir que la música, en este caso, concebida, y lo cito, como lenguaje de las pasiones, es el símbolo y el instrumento de un orden social utópico donde la emoción subjetiva contribuye de modo armonioso a la institución del colectivo. Así lo confirma, como veremos, la solicitud popular para que la canción sea el himno de Aragón. Para ir finalizando en cuanto a Canto a la Libertad y tener tiempo para hablar de Serrat, entonces lo que podría, lo voy a hacer de modo muy breve, mencionar es que en cuanto a las actuaciones en vivo, el cantautor aragonés, como les decía, es más difícil elegir una y me interesa precisar esta cuestión del pedido de que fuera un himno. Como ese viento que arranca los matojos, la canción fue tomando fuerza en las manifestaciones autonomistas de 1978 y en las antitrasvasistas posteriores, sobre todo en su tierra natal, y alcanzó su punto más álgido primero en la investidura del honoris causa que le otorgaba la Universidad de Zaragoza y luego en las propias exequias del artista. Si en España durante el siglo pasado fueron frecuentes las disputas respecto de la construcción, definición y promoción de una identidad nacional mediante proyectos culturales centrados en la música, el lugar privilegiado que se le ha procurado a esta canción puede pensarse en esa línea. La relación entre lo experimentado y los alcances de la propuesta colectiva planteadas se expresan a través del canto, en especial al unísono. En consonancia con ello, no es casual que el Partido de Aragón y la Junta Aragonista, en la cual la Bordeta militó, solicitasen en diversas ocasiones que la composición se transformara en himno de esa autonomía, pues como indica la carta con la que Nieves y Beas pidió en 2011 esa consideración, y la cito, el canto a la libertad fue reclamado como el himno de Aragón por puro sentimiento y como tal fue entonado con emoción por todos los rincones de nuestro país como tributo colectivo emocionado capaz de suscitar una unidad y el sueño de solidaridad. Dado que ya no queda mucho tiempo para la libertad, lo único que voy a mencionar es que no solo Serrat es uno de los cantautores más destacados en España, sino que también lo es en Latinoamérica y particularmente en Argentina. ¿Por qué? Porque él tuvo relación con muchos militantes de la época y en cuanto a la performance podríamos mencionar un hecho muy particular que es el siguiente. Durante la última dictadura militar, aquella que se desarrolló entre 1978 y 1983, las distintas detenciones que se realizaron en todo el país, por supuesto detenciones en muchos casos arbitrarias, de una gran violencia y clandestinas, esas personas que fueron represaliadas, fueron torturadas y luego en su gran mayoría desaparecidas. Se tienen testimonios, por ejemplo, no solo allí, pero quizás sea un fresco de la militancia de esos años, en La Angustia, que es un libro editado por Anguita y por Caparrós, y luego en otras entrevistas encontramos cómo muchos de esos militantes en esos centros de detención se cantaban distintas canciones y una de esas canciones era para la libertad. ¿Para qué se la cantaba? Para darse ánimo ante la adversidad, es decir, se recuperaba el mismo motivo por el cual Hernández había compuesto muchos de los poemas de Viento del Pueblo y de El hombre acecha. Recordemos que Para la libertad es una adaptación, una musicación del Herido, un poema perteneciente a El hombre acecha. Entonces, dicho esto, y para concluir, planteo lo siguiente. Con la mirada puesta en el futuro, las canciones que hemos trabajado en el presente texto
Cantan la libertad y su búsqueda, esperan un nuevo amanecer que conjure los deseos del colectivo, encarnando en el todos indefinido de sus distintas manifestaciones, cuya lucha no solo requiere tenacidad y perseverancia, sino que se reconoce como un proceso. El resguardo de la memoria histórica y de los saberes populares excede en el tiempo en que se proyectan sus acciones, porque prevalece la defensa de la propuesta utópica más allá de los resultados inmediatos y porque las nuevas generaciones tomarán el relevo, así como poetas y cantautores ya lo han hecho. Su retórica despojada presenta símbolos e imágenes asociadas con el pueblo trabajador, con el pan y las manos, y la naturaleza ligada siempre al imaginario de la libertad, su evolución y sus ciclos. No obstante, la contraposición entre dos momentos históricos y la representación del franquismo se despliegan mediante alegorías, aquellas que les permitieron eludir la censura. Esa sencillez y esa reconcentración conceptual, por otro lado, suponen una escucha activa por parte del público, quien deberá reponerle la relación entre las metáforas y su contexto de circulación, gracias, entre otros, a las actuaciones en vivo de los cantautores y al etos discursivo y prediscursivo de los mismos. Si bien la función de estas canciones es dar ánimo a los oyentes, en su mayoría igual de concienciados que sus autores, la expresión del entusiasmo y la evocación de una identidad común hacen de ellas verdaderos himnos del antifranquismo y, por la modalidad de su decir, de cualquier época y lugar en los que el sentimiento colectivo sea semejante. Son de esta forma extrapolables a otros escenarios porque, en gran medida, la sensación de pertenencia que une entre sí a quienes las cantan no está anclada en la propia composición, sino en las performances. Es a partir del encuentro y el convivio desde donde los cuerpos y las voces hacen suyas las ideas y un momento de ocio se convierte en un acto político. Muchas gracias.